Ok, hermanos, esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias a San Juan, capítulo 19. San Juan, capítulo 19. Y aquí verso 16. Voy a hablarles de la cruz esta mañana. En primer lugar, en cuanto a la cruz, hay salvación a través de la cruz de Jesucristo y eso viene por creer en la cruz. En Jesucristo, quien murió por nosotros. La cruz es más que un emblema, representa al Señor, a nuestro Señor, muriendo por nosotros. En segundo lugar, la vergüenza que viene, y eso es cuando tenemos que llevar la cruz. Dice Cristo, toma tu cruz y sígame. Entonces, hermanos, eso es un símbolo de vergüenza. Y hay muchos que quieren creer en la cruz y aceptar a Cristo, pero no quieren la vergüenza que viene con cargar la cruz. Y hermanos, cuando uno es un cristiano verdadero y dice yo soy cristiano, y entonces ese mundo no aprecia eso. Y en tercer lugar es la santificación, y eso viene cuando uno muere sobre la cruz. Y dice la Biblia que soy crucificado con Cristo, dijo el apóstol Pablo. Y la cruz es un instrumento de muerte, y es algo, hermanos, que el hombre viejo ha de morir. Y eso es la santificación que Dios quiere producir en nosotros. Son tres asuntos de la cruz. No sé si esta mañana podemos ver todas esas tres, tal vez no, pero vamos a comenzar. San Juan capítulo 19, verso 16. Así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, Jesús en medio. Vamos a dejar la mano aquí. Vamos aquí a Lucas capítulo 23. San Lucas capítulo 23. San Lucas 23, el verso 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Aquí, hermanos, vemos ese asunto de la cruz de Jesucristo. Tres cruces allí. Uno es la cruz de rechazo. La cruz de rechazo. Cuando comenzamos a leer ese pasaje aquí en Lucas, encontramos que uno de esos malhechores rechazó a Jesucristo como su Salvador. Ese que los dos comenzaron en el principio a burlarse de Cristo, pero aquí en verso 39, Lucas 23, verso 39,
Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Hermanos, eso fue imposible lo que él pidió. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Lo único que él quería fue escaparse de la cruz. Él no quería nada que ver con Jesús. Si tú eres el Cristo, entonces sálvate a ti mismo y a nosotros. Sálvanos a nosotros. Él no está hablando de la salvación del alma. Él está pidiendo la salvación de su vida. Quítanos esa cruz donde ya podemos seguir como vivíamos antes. Así son muchos. Quieren venir a Cristo, pero quieren seguir viviendo en su pecado. Y hermanos, eso es imposible. Si Cristo hubiera bajado de la cruz, ¿y ustedes creen que Él tenía poder de hacerlo? ¿Sí? Si hubiera querido, habría salido de la cruz. Pero si hubiera bajado de la cruz, nosotros habríamos ido al infierno. Y a toda la humanidad, incluyendo esos dos aquí. Entonces, uno es la cruz de rechazo. Y Él murió en su pecado y fue al infierno. Hay muchos hoy en día que han rechazado a Cristo como su Salvador. Quieren de Dios nada más que un escape de su situación en que está. Hay muchos que lo hacen. Lo rechazan a Cristo como su Salvador, como su Señor. No lo quieren de esa forma. Lo quieren como la llanta repuesta aquí del carro. En caso de emergencia. A mí me gusta tener esa llanta allí y la única vez que lo necesito es cuando tengo llanta pinchada. Y así ya lo saco y eso me ayuda, pero ya luego lo voy a poner ahí en el baúl otra vez hasta que lo necesito. Así son muchos con Dios. Dios no es así, hermanos. No es así. Entonces, son tres cruces aquí. El primero es la cruz de rechazo. Uno murió en su pecado y fue al infierno. El otro es una cruz de arrepentimiento, donde uno murió de su pecado y fue al paraíso. Eso se encuentra en capítulo 40 hasta 43. Prediqué sobre eso hace unos domingos atrás por la noche, un par de meses. Verso 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Verso 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí es la cruz de arrepentimiento. Ese ladrón se arrepintió de ser pecador. Reconoció que Cristo era el Mesías, el que fue prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Sin duda, él había escuchado de que Cristo venía y él creía en él. Él dio testimonio de que Cristo no había hecho ningún mal. En verso 41, estamos en San Lucas capítulo 23, verso 41. Mas ningún mal
hizo. Entonces, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está reconociendo a Cristo como el rey de los judíos. Porque el único que tiene reino es un rey. Entonces él reconoce lo importante de Cristo y está recibiéndolo como su Salvador, su Señor, su Rey, y pidiendo la salvación. No está buscando la salvación de su vida, está buscando la salvación de su alma. Hermanos, hay mucha diferencia. Hay arrepentimiento. Cuando uno lee esas escrituras, uno ve en el principio los dos le injuriaban. Pero algo sucedió en el corazón de ese. Y él, en vez de injuriarle, comenzó a pensar tal vez en la muerte y que no estaba preparado. Y ya vemos el cambio de su actitud, de su posición. Y hermanos, eso es el arrepentimiento que trae el cambio. La tercera cruz que encontramos aquí es la cruz de redención y es la cruz de Jesucristo. Y Cristo es el quien murió por nosotros. La cruz de redención. Perdón. Él murió por los pecados. Según a los Corintios, le voy a dar algunos versos sobre esto. Segundo libro, o segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué tremendo verso de la Biblia que nos enseña que Cristo murió por nosotros y la justicia de Cristo es un regalo a nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo en él. Ahora Pedro, ¿qué dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 3? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ya Pedro, el apóstol, nos dice que Cristo padeció por nuestros pecados, el justo por nosotros los injustos. ¿Y por qué lo hizo? Para llevarnos a Dios. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, verso 12, 13 y 14. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dijimos que esa cruz de Cristo es la cruz de redención. Y Él en la cruz nos obtuvo eterna
redención. Verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así, hermanos, verso 26, Hebreos 9, 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de eso el juicio, no hay oportunidad después de la muerte de ser salvo. Una persona tiene que ser salvo en esta vida, o es demasiado tarde y se muere sin arreglar cuentas con Dios aquí en esta vida. 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí, hermanos, entonces vemos que Cristo murió por nuestros pecados. 3 cruces. La cruz de rechazo, cruz de arrepentimiento, pero en medio la cruz de redención. Y todo el mundo está por el lado derecho o el lado izquierdo de Cristo. Todo el mundo se encuentra en el ladrón que rechazó a Cristo o el ladrón que aceptó a Cristo. Gracias al Señor que desde hace 47 años más yo estoy por el lado del ladrón que aceptó a Cristo, que tuvo su pecado perdonado y estoy en camino al paraíso. Él ya está, yo estoy en camino. Espero, hermanos, que ustedes pueden decir lo mismo. Si está por el otro lado del rechazo, puede estar por el otro lado. Aquí en el servicio hoy le invito a venir y tomar esta decisión y recibir al Señor. Ok, hermanos, el propósito de la cruz es para que creamos en ella y en Cristo que estuvo allí en la cruz. Ok, la salvación está en nada más que en Cristo. Nada más que en Cristo. San Juan 14. Vamos a mirar unos versos. Te dice, pastor, conozco esos versos, sí, pero todo el mundo no conoce esos versos. San Juan 14, 6. Ok, hermano Isidro, léame ese verso, por favor. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ok. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La salvación está en Cristo Jesús. Por medio de Él, fuera de Él, no hay salvación. Ok. Los Hechos. Otro verso muy conocido para los que han estudiado la Biblia. 4:12. Hermano Jesús. Y en ningún
otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ok. Según el apóstol Pedro, aquí, realmente Lucas es el que está escribiendo el libro, pero Pedro está hablando aquí a la nación de Israel, y es Pedro que dice, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está la salvación, está en Cristo Jesús y en nadie más, y en nada más. Ahora, Filipenses capítulo 2. Filipenses. Pablo estaba en la cárcel en Roma cuando escribió ese libro. Pero qué tremendo libro. Es el libro de Filipenses, el libro de gozo. Y Pablo estaba gozoso allí en la cárcel, sufriendo por la causa de Cristo. Podemos aprender la lección aquí. Capítulo 2, verso 9. 9, 10 y 11. Ok, verso 9, hermano Mike. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Verso 10, hermano Melitón. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y verso 11, hermano Fernando. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ok. Pablo nos dice aquí en esos versos que Dios ha exaltado a Cristo a una posición arriba en los cielos y que a ese nombre, al nombre de Jesucristo, toda rodilla se doblará. Todas las personas van a doblar su rodilla y confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Uno lo va a hacer. Satanás lo va a hacer. Los demonios lo van a hacer. Pero si uno lo hace en esta tierra, en esta vida, y acepta a Cristo como su salvador personal, se arrepiente de su pecado, clamando al Señor, confesándole como salvador personal, es salva la persona. Pero si uno espera hasta la muerte, lo va a hacer, pero va a ir al infierno. Todos lo van a hacer. Toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Pero tenemos Romanos aquí en el Nuevo Testamento que nos dice que el que invocar el nombre del Señor será salvo. Una persona que reconoce su necesidad y viene a Cristo, que toda lengua que confiesa a Cristo aquí, pero de corazón, no de labios, de corazón, entonces puede ser salvo. Pero si uno espera, ya luego va a ser demasiado tarde. Primero de Pedro, capítulo 2. Primera epístola de San Pedro, capítulo 2. Verso 24, Leonel. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ok. Él mismo, Cristo, está hablando, Pedro está hablando de Cristo aquí.
Él mismo, Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cuando Él estaba en la cruz, los pecados del mundo fueron puestos sobre Él para que el hombre pudiera ser salvo, tener esa salvación. Hebreos capítulo 7, verso 25. Hebreos capítulo 7, verso 25. Hermano Leonel. Lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ok. Después de la muerte, Cristo resucitó, ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre y Él está allí. ¿Qué hace Él allí a la diestra del Padre hoy día? Intercede por nosotros. Así cuando un pecador viene a Cristo pidiendo el perdón y la salvación, Cristo está intercediendo allí y dice, Padre, yo morí por él, perdónalo. Y el Padre mira el propiciatorio y la sangre de Cristo, allí dice, está perdonado. Y hermanos, eso es lo que nos da acceso al cielo. La obra de Cristo en la cruz y su obra de intercesión hoy día en el cielo. Gracias, Señor, que no tenemos que tratar de mantenernos salvos, esforzándonos. Hermanos, es porque tenemos un abogado a la diestra del Padre. Y así cuando pecamos, llegamos y decimos, Padre, perdóname. Y Cristo dice, Padre, ahí está la sangre, está perdonado. Y así, hermanos, Dios nos mantiene allí salvos por esa obra intercesora de Cristo en la cruz. No importa la hora, Dios no duerme. Amén. Entonces, cuando el pastor está dormido a las 2 o 3 de la mañana y usted necesita de alguien, lo único que dice, Señor, estoy aquí, cuéntame. Y Él está dispuesto a escuchar y dice que Él corre a la ayuda de los que necesitan ayuda y trae el socorro que uno necesita en tiempo de necesidad. Entonces, hermanos, esta salvación está en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Cómo se manifiesta ese mensaje de la cruz? Bueno, la Biblia nos cuenta que ese mensaje se manifiesta a través de la predicación. El mundo piensa que eso es una locura. Vamos a 1 Corintios. Y ustedes pensaban lo mismo, y yo también, antes de ser salvo. Fue una locura ir a la iglesia domingo por la mañana, por la tarde, miércoles, escuchar a un hombre gritar, sudar y hablar. Me acuerdo siendo niño algunas veces cuando mi abuela me llevó a la iglesia, pues ese hombre nunca va a cerrar la boca. ¡Ay! ¿Cómo es? Sí, no tenía reloj. Parece que él tampoco. Pero 30 minutos para mí fue como una eternidad. Y así son para los niños hoy en día. Es como una eternidad. Pero es interesante, hermanos, una vez que uno es salvo, que ya eso
Y uno ve que es el plan de Dios. Están en 1 Corintios 1:17. Ok, hermano Valente. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ok, Pablo dice, Dios no le envió a bautizar, sino predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Eso se encuentra en 1 Corintios 15, esos primeros 4 versos allí, especialmente versos 3 y 4. Esa es la definición del Evangelio, muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Es allí, Pablo dice, Cristo no me envió a bautizar. ¿Por qué? Porque el bautismo no quita el pecado, sino a predicar el Evangelio. Allí es donde uno consigue el perdón de pecado. Ustedes no van a escuchar a uno de la iglesia de Cristo predicar de ese verso, porque ellos creen que el bautismo es lo que quita el pecado. Entonces, si eso fuese necesario, con la carga que tuvo el apóstol Pablo para que la gente fuese salvo, Pablo no habría dicho eso. Pablo habría estado allí al lado del río predicando y bautizando. Pero por el hecho de ya Cristo no me envió a bautizar, me envió a predicar el Evangelio. Ok, verso 18, hermano Isidro. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Para los que no son salvos, es locura. Es una locura. Es la razón por qué no vienen. No quieren estar. No quieren, en comillas, perder el tiempo. Pero para nosotros es poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo dice, Dios me envió a predicar el Evangelio, porque eso es el poder de Dios. Eso tiene poder de transformar la vida y hacer de uno un hijo de Dios. Poner ahí adentro de uno ese deseo de buscar a Dios, servir a Dios, vivir de una manera diferente. Está manifestado, hermanos, a través de la predicación. Verso 21, hermano Jesús. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo que el mundo llama locura, hermanos, para nosotros no es. Capítulo 2. Primera los Corintios, capítulo 2. Verso 1. Estamos hablando de que ese mensaje de la cruz se manifiesta a través de la predicación. Lo que el mundo lo llama locura, pero para Dios es poder de la salvación. Y hermanos, uno puede predicar sin estar en el púlpito. Y eso es lo que hace más bien cuando uno está hablando con una persona y dándole la palabra de Dios, uno está predicándole. Está la predicación.
Hermanos, si todos nosotros podemos hacer eso, así, donde hay gente, ya mire, eso es lo que dice Dios, eso dice, declara Dios así. Y eso es predicarles el Evangelio. Lo hacemos. Ahora estamos en 1 Corintios capítulo 2, ok, verso 1. Mano Mike. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con exigencia de palabras o de sabiduría. Ok, entonces hermanos, el poder no está en la sabiduría de los hombres, ni en palabras bonitas. Ustedes han escuchado personas decir, ay no, él habla con unas palabras hermosas. Hermanos, Pablo dice, eso no es la clave. Verso 2, hermano Melitón. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ok, Fernando 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ok, entonces Pablo recordó a la iglesia en Corinto, yo llegué no con palabras persuasivas, no con sabiduría humana, yo vine en demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué fue necesario eso? Verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Yo quería que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios. Por eso vine en el poder del Espíritu y de poder. Tito, capítulo 1. Y ya tengo que terminar. Tito, capítulo 1. Aquí después antes del libro de Hebreos, libro de Tito, capítulo 1, verso 3, hermano Valente. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Por medio, Dios manifestó su palabra por medio de la ¿qué? La predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, Dios le llamó al apóstol Pablo a predicar y Dios manifestó su palabra a través de la predicación. O sea, lo que estamos haciendo en el servicio, en llegar y predicar, eso no es la invención de los hombres. Eso fue el plan de Dios. Hay enseñanza que es más suave, más sencillo, tal vez, que utilizamos a veces y a veces con la enseñanza uno puede preguntar y la gente puede responder. Pero hermanos, también hay predicación cuando uno lo hace con fuerza, con emoción. Y uno entrega su alma en eso. Si uno cree lo que está predicando, entonces uno debe hacerlo con esfuerzo y con poder. Ok, se hace con predicación. Amén. Ok, hermanos, se me acabó el tiempo. Ya hay otros versos que hablan de eso, la predicación del Evangelio, y no miramos sino una parte de eso esta mañana. Espero que eso sea ayuda en nuestras vidas. Okay. Padre, gracias por la escuela dominical, gracias por ese tiempo. Te ruego que
que tú bendice la predicación de tu palabra en unos minutos, en el nombre de Cristo.